¿Cómo están? Nuevamente en una nueva emisión de Panorama Económico por TLV1, Toda la Verdad Primero. En el día de hoy hemos dejado un poco el tema de los invitados, vamos a tratar de reflexionar un poco sobre las derivaciones de la gestión de este gobierno de cara a algo más de año y medio que está gobernando, ¿no es cierto? Y también a partir de determinadas cuestiones que son de público conocimiento. En primer lugar, digamos que este gobierno, cuando comenzó su gestión el 10 de diciembre de 2023, venía con una impronta de tres objetivos. Algunos fueron abandonados ya de movida, por ejemplo, el expediente de la dolarización, la eliminación del Banco Central, pero sí quedaron en pie lo que yo considero son los tres grandes pilares que trata el gobierno de exhibir ante el electorado de cara a las elecciones, por lo menos de medio término, que se avecinan, ¿verdad? Esos tres pilares están sustentados en la eliminación de la inflación, que no lo ha logrado, por razones que vamos a ver más adelante en la entrega de hoy, un dólar quieto, que tampoco lo ha logrado y que también será motivo de reflexión en los próximos minutos. Y el otro tema, el tercer pilar de este gobierno, es lo que simbólicamente se lo llama motosierra. Motosierra implica la reducción de actividades improductivas del Estado y una mayor transparencia en su gestión. Y en realidad acá encontramos un problema de diagnóstico y obviamente también de pronóstico y de mala praxis. No todo lo que viene del Estado es malo, lo que hay que combatir es la mala gestión del Estado, un Estado ineficiente, un Estado que no es meritocrático. Sin embargo, el gobierno vincula a la gestión del Estado con algo que es de origen malo, ¿no es cierto? Lo cual es un serio error, porque en realidad el Estado no es más que la corporación jurídica de lo que es el conjunto de nacionales que vivimos dentro de un determinado territorio. Los tres elementos del Estado es la población, un conjunto de personas que convive y comulga con sus tradiciones, sus idiomas, su religión, su etnia o lo que fuera, el territorio dentro del cual se desenvuelve y la soberanía, o sea, el poder de acción sobre ese territorio. Y obviamente esa comunidad nacional, para que pueda funcionar, debe organizarse a través de lo que es el Estado, ¿no es cierto? Por lo tanto, el Estado, para que funcione, tiene que tener del Estado y también los recursos básicos para su funcionamiento, que básicamente son los recursos derivados como son los impuestos, ¿verdad? Obviamente el gobierno niega todo esto, considera que el Estado es un verdadero opresor del ser humano y obviamente confunde la mala gestión del Estado con el Estado mismo. Por lo tanto, muchas veces lo que encontramos son algunas medidas que por ahí son plausibles, tratar de que el Estado funcione mejor, pero por otro lado, la idea de quitar al Estado de algunas funciones que son esenciales. Por ejemplo, la auditoría de lo que son los medicamentos, los alimentos, o ciertos servicios muy importantes que hace el Estado a la comunidad, por ejemplo, lo que hace a través del INTA, del INTI, del sistema financiero, etcétera, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos ese problema. Entonces, resumiendo lo que dijimos en estos tres primeros minutos, desde el 10 de diciembre de 2023 el gobierno se asienta en tres grandes pilares. La eliminación de la inflación, un dólar quieto, una estabilidad económica y principalmente lo que es motosierra y transparencia. Y lo que observamos a un poco más de un año y medio de gestión de este gobierno, casi 2 años, y ya de cara a las próximas elecciones importantes que va a tener nuestro país, una poco tiempo, el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el primer estado argentino, y después, hacia finales de octubre, las elecciones nacionales de cargos nacionales como diputados, senadores, etc. Y vemos que el gobierno, en esas crisis, en esos errores autoinfligidos, está poniendo en juego su gobernabilidad porque está saboteando, por así decirlo, estos tres pilares que el mismo gobierno construyó de cara a su relación con el electorado. Vamos a referirnos al último pilar, porque es el que actualmente está generando una gran controversia a nivel social, que es el tema de la motosierra y transparencia, ¿no es cierto? Más referido a los actos de corrupción
que ya están comenzando a aflorar de parte de este gobierno. Yo me he encargado simplemente de listar unos 9. Mucha gente, por esta ingeniería social de los medios de comunicación, redes sociales o periodismo afín al gobierno, ha tratado de señalarnos a los espectadores de que este gobierno es transparente, honesto e impoluto, lo cual evidentemente de cara a lo que está ocurriendo esto dista de ser así. Esto no es nuevo. Ya antes de que Milei incursionara en la política, o aún cuando era candidato, o aún cuando era diputado, o aún en ese interregno que da desde que él fue diputado hasta que era presidente electo, encontramos en su trayectoria o currícula de vida una serie de hechos que son bastante llamativos. Simplemente lo voy a listar. Es decir, antes de que fuera candidato, tenemos el tema de las estafas CoinExWorld en el año 2021. Y obviamente también tenemos un episodio también similar con el tema de la estafa en el token Vulcano en 2022. También, ya cuando se lanza a la carrera política y a la carrera presidencial, observamos también serias irregularidades, inclusive denunciadas dentro del mismo espacio, referido a la venta de cargos electorales, y en el armado de listas en donde se pedían dinero desde $50.000 más o menos para el cargo, más allá de algunas denuncias que tienen que ver con el intercambio de cargos por favores sexuales. Y obviamente sabemos bien que en algunos casos o no han llegado o han quedado como asesores por no haber podido llegar gente vinculadas al mundo del OnlyFans, por ejemplo. O gente que no está en sus cabales, no podría pasar una pericia psiquiátrica en algunos casos. Esto es de público y notorio, lo vemos en el Congreso. Una vez electo el presidente de la Nación, siendo todavía diputado nacional, encontramos un presunto delito de dádivas. Él estuvo alojado en un hotel hasta muy entrado enero de 2024. Ese hotel tiene como titular a un magnate del real estate, en donde también podemos ver el incremento patrimonial de este grupo empresario, en donde podemos por ahí olfatear alguna cuestión de dádiva o por lo menos de cohecho. Una de dos. Y esto antes de que jurara. Ya es el cuarto caso. Los listo. Primero, estafa CoinExWorld 2021. Segundo, estafa del token Vulcano 2022. Tercero, venta de cargos electorales y en el armado de lista. Punto 3. Cuarto, dádivas. Y ya siendo presidente, el sexto es el caso Libra, tema sobre el cual voy a remitir a un programa especial que dimos de Panorama Económico, véanlo y ahí entramos en detalle sobre el tema. En algún momento seguramente volveremos sobre ese caso y estos casos cuando ocurran cuestiones que van a ser al resumen o historia de este gobierno cuando culmine su gestión. El séptimo caso, ya con el presidente Milei en el ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, es el caso de los legisladores que han recibido cohecho por el voto en el Congreso. Principalmente estaban muy sospechadas las votaciones de los diputados, también de los senadores, cuando se trató el caso de la ley de bases, ¿no es cierto? El emergente es el caso del exlegislador Edgardo Cuéllar, que está detenido en Paraguay, cuando se iba a ese país con su secretaria, eventualmente novia, y fue capturado con dinero, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá tenemos un caso también que en algún momento se terminará investigando y por ahí arribemos a la verdad. Por tanto, el séptimo caso es el caso del exlegislador Edgardo Cuéllar, quien habría ayudado al gobierno con su voto en la sanción de la ley bases y que aparentemente habría ido a Paraguay para blanquear esos dineros, ¿no? El octavo caso es el del Banco Nación Martín Menem o Clan Menem, ¿no es cierto? Esto ocurrió hacia julio de este año. La firma Tech Security, fundada hace algo más de 20 años por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, junto con sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, habría sido beneficiada con un contrato millonario
con el Banco de la Nación Argentina. Se trata de una preadjudicación, de una licitación pública para brindar servicios de seguridad para el Banco de la Nación, que alcanza una suma de 4.000 millones de pesos, algo más de 3 millones de dólares. Pero también habría que agregarle que desde diciembre de 2023 el banco estaría dando desembolsos por algo casi similar a 3.000 millones de pesos para una empresa vinculada a esta familia a través de distintos intermediarios. Esos pagos son a nombre de Global Protection Service Group, ¿no es cierto? En febrero, me había olvidado, en febrero de 2025, tenemos el caso de las valijas de Aeroparque. Un avión procedente de Miami arribó a Buenos Aires el 26 de febrero de 2025 y permaneció en tránsito hasta el 5 de marzo. Tenía una sola tripulante, una única pasajera, Belén Arrieta, junto con la tripulación. Arribó a Buenos Aires y curiosamente no se le hizo vigilancia o certificación de las valijas o equipajes que llevaba. Pasó sin filtros y esto se dice que fueron valijas, no se sabe su contenido porque no pudieron ser revisadas, se dice que fueron como 10 valijas. La cuestión es que esta cuestión tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2. El noveno caso es el caso Fentanilo ANMAT, ¿no es cierto? Ustedes saben que hay cerca de 100 muertes por la cuestión del suministro del fentanilo en mal estado. Es un caso muy grave vinculado a un empresario que se lo consideraba habilitado durante la gestión del kirchnerismo. Sin embargo, los controles debieron haber sido en el presente con esta gestión y a cargo del ANMAT, ¿no es cierto? Esta cuestión involucra a funcionarios del ANMAT, al área de salud y también al ministro Sturzenegger. Hago remisión, esto está en ciernes, se lo pueden ver, es de público y notorio, pero reitero, esto seguramente va a dar motivo a una entrega de panorama económico sobre estas cuestiones. Y finalmente tenemos el caso Andis, o sea, el caso de la Administración Nacional de Discapacidad, en donde se denuncian sobornos sobre precios del 8% de los contratos que involucran al anterior titular de Andis, que ha sido removido, el señor Spagnuolo, y también un sistema de pagos con sobreprecios que pasaron del 5% al 8% y estarían involucrando ya de cerca a la señora Karina Milei, quien en estos momentos estaría sindicada o descrita como la cajera de una organización que obviamente tendría como titular a alguien que no puede desconocer estas cuestiones, que es el presidente de la Nación. También involucrarían a áreas que también compraron medicamentos con sobreprecios, por ejemplo, el área del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, con IOFA, PAMI y obviamente la Administración Nacional de Discapacidad. Es un tema que actualmente está en los medios de comunicación y que, bueno, forman parte de esto que no luce como una gestión transparente y proba por parte del gobierno. Este es uno de los grandes pilares que el gobierno tenía para sostener su gestión. Transparencia, honestidad, y bueno, simplemente a partir de ahora las paso a listar. He visto 9 o 10, por allá más. Por ejemplo, CoinX 2021, Token Buscano 2022, venta de cargos electorales y armado de listas. Esto es previo a que Milei sea presidente. El caso de dádivas, en ese periodo donde el presidente era diputado y todavía no había asumido. Y ya en gestión tenemos Libra, el caso del ex legislador Cuader o venta de votos por dinero. El caso de Banco Nación Martín Menem, el caso de las valijas de Aeroparque, el caso de Fentanilo ANMAT y finalmente el caso de Andis, o sea, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Este es uno de los pilares. Los otros dos pilares, que también están crujiendo, se refieren a lo económico, a lo que estrictamente tomamos en este programa, o sea, inflación inexistente y por otro lado, un dólar quieto.
Y una economía que, de acuerdo a los cánones teóricos y obviamente equivocados de este gobierno, harían que automáticamente la economía, ante este shock de confianza, inmediatamente generaran grandes inversiones que todavía no han llegado. Antes bien, esas inversiones que tenemos son de tipo de corto plazo especulativas dentro del financierismo que venimos nosotros denunciando desde hace mucho y que conforman un modelo de acumulación perverso que tiene nuestro país, que es el que nosotros llamamos economía de casino, modelo liderazgo por deuda o modelo de renta financiera, fuga y endeudamiento. Obviamente también lo sostiene el doctor Conesa, obviamente Héctor Juliano y otros muchos más amigos que han pasado por acá, como el doctor Agonesi, el doctor Juan Carlos Bacareza y otros. Y respecto al económico, someramente vamos a decir, sin entrar en detalles ni números, que esto parte de un ajuste totalmente insustentable, que arranca el 12 de diciembre de 2023. Si ustedes me dicen, hágame una síntesis de lo que pasó en estos 4 semestres de gobierno, podemos decir que este gobierno sustenta lo económico sobre la base de un ajuste fiscal de tipo caja, financiero, insustentable, después lo vamos a ver. Por otro lado, un conjunto de devaluaciones tendientes a modificar los precios relativos, devaluaciones que no han sido exitosas porque pronto generó un retraso cambiario y un incremento de los precios internos. Y obviamente este anclaje del tipo de cambio después de cada devaluación se daba a través de carry trade, o sea, tratar de que la gente tomara sus pesos o sus ahorros en dólares, los pasara a inversiones financieras rentísticas en pesos y se quedara indefinidamente. Lo que ocurre es que cuando se daba el tema de que el retraso cambiario era insostenible, mucha gente ya directamente liquidaba sus posiciones de carry trade, vencía el plazo fijo, se hacía de pesos, y entonces con esos pesos iban a presionar sobre el dólar y entonces ahí se generaba un nuevo shock de confianza tratando de relanzar este modelo a través de nuevo, un incremento de las tasas, un nuevo carry trade, una nueva devaluación, un nuevo anclaje cambiario y así seguimos. Sobre esto vamos a entrar en detalles en otros minutos. Lo que ocurre es que básicamente el gobierno, en medio de este shock de gasto a la baja, carry trade, tasas de interés y anclaje, nos llevan a analizar 4 periodos bien diferenciados de este gobierno. Cuando lanza las medidas en diciembre de 2023, tenemos la primera etapa, el primer semestre. Este primer semestre, con esta contención del gasto, tanto en términos físicos como también reales, esto ya le venía haciendo la gestión anterior de Alberto Fernández, con Guzmán, con el doctor Massa, se ve reforzado con una devaluación impresionante del 118%. Los saldos positivos de la balanza comercial en este primer semestre permitieron tener dólares frescos a esta gestión y obviamente el sesgo recesivo de este ajuste, dado que la caída del gasto por efectos multiplicadores evidentemente nos iban a llevar a una recesión la cual tenemos y que nos hace convivir de manera crónica con ella, se iba a generar a la visión de este gobierno una suerte de dolarización endógena. Los dólares por ahí no iban a venir del exterior, sino que la gente que en su momento había ahorrado en dólares, ante la falta de liquidez, iba a desarmar esa posición en dólares, iba a vender los dólares para hacerse de pesos para pagar los gastos cotidianos, impuestos y etcétera. Entonces, en este primer semestre lo que tenemos es esos dólares frescos de la balanza comercial tras la devaluación y esa suerte de dolarización endógena, que duró poco porque a medida que los precios fueron aumentando, en ese primer semestre los precios aumentaron y mucho. Les recuerdo que tras la devaluación, diciembre de 2023, la inflación
por IPC fue de algo más del 25%, ¿no? Y los primeros 3 meses de 2024 la inflación siguió siendo alta. Eso generó un retraso cambiario, lo cual también coadyuvó a esta recesión vía, en este caso, retraso cambiario. El segundo semestre, el gobierno apostó a los dólares frescos de, una vez más, la dolarización endógena, pero también al blanqueo. Hubo una gran reforma impositiva que puso su peso en la recaudación sobre los sectores de bajas rentas, esencialmente, y liberó de la carga tributaria a los sectores de altas rentas, a través de la última reforma impositiva que hubo. Por ejemplo, restableció la liquidación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, que obviamente afectó a los sectores medios, ¿verdad? Pero también alivianó la carga fiscal por parte de la gente que pagaba impuestos a los patrimonios. Importantes reformas, por ejemplo, a bienes personales. Y por otro lado, estableció un blanqueo con poco efecto de recaudación y que tuvo un éxito que los colegas que son afines de este gobierno lo vieron como muy exitoso, yo lo veo como modesto, ¿verdad? Pero en el fondo no hubo un gran shock de recaudación. Por lo tanto, en el segundo semestre lo que encontramos es que esos dólares frescos vinieron de la continuidad del efecto deseado por el gobierno de dolarización endógena y del blanqueo. En la tercera etapa, bueno, el sistema entra en crisis por el retraso cambiario, la redolarización de carteras, la liquidación y fin del carry trade, y entonces ahí el gobierno, ante también la falta de reservas y ante una crisis de gobernabilidad, es aquí en donde tenemos que poner énfasis que el gobierno estuvo cerca del helicóptero, ya no le quedaban reservas, finalmente vino el salvataje. El salvataje consistió en una especie de vaquita que recompusieron el nivel de reservas. Esa vaquita estuvo conformada por un préstamo anunciado por el Fondo Monetario Internacional de 20.000 millones de dólares y préstamos provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, 2 repos, un préstamo de la Corporación Andina de Fomento y finalmente la colocación de varias series, en estos momentos está la última del BOPREAL, ¿no es cierto? Y obviamente también la promesa del secretario del Tesoro de Estados Unidos para generar una línea de crédito de emergencia por si el país tenía problemas con sus reservas. O sea, estamos hablando de un blindaje, de un salvataje en ciernes a nuestro país que el doctor Giuliano lo calculó entre 40 y 50 mil millones de dólares. Algo parecido de lo que ocurrió en diciembre del 2000 con el blindaje que anunció el presidente de la Rúa. Y a esto se le agrega también una suerte de blanqueo permanente en donde se diseñó un sistema por el cual la gente podía tranquilamente blanquear los dólares hasta un monto de 100.000 sin que sean fiscalizados, ¿no es cierto? O sea, generó toda una corriente de no investigación por parte de ARCA, por parte del organismo que tiene a su cargo las investigaciones de lavado de dinero, para aquellas operaciones por debajo de los 100.000, por arriba de los 100.000 dólares. Por arriba de los 100.000 dólares fiscalizan, por debajo no. Lo que acá, entonces, esto significa que el gobierno planteó ante la sociedad una suerte de blanqueo permanente, pero sin recaudación. Esto se esperaba que fuera una verdadera lluvia de dólares, que en definitiva tampoco habría ocurrido. Hasta que llegamos al cuarto semestre, o sea, el semestre que estamos transitando, en donde nuevamente el retraso cambiario, nuevamente el carry trade vuelve a plantear un quiebre de sistema ante el calendario electoral. Sabemos bien que cuando tenemos un calendario electoral, la gente tiende a dolarizarse, o las empresas dolarizar su cartera, ¿no es cierto? Y bueno, un poco eso es lo que está pasando. Es decir, a medida que avanzamos en el calendario electoral,
y estos pilares del gobierno se ven resquebrajados porque la inflación no cede, está en torno al 2%, pero no cede, y aparte tenemos una inflación que está reprimida, sabemos que deberían dar mayores guarismos, al mismo momento que está mal medida también, porque estamos midiendo el IPC sobre la base de una canasta obsoleta que data del año 2004, ¿verdad? O sea que se estima que el IPC anual tiene un sesgo de entre 15 y 20 puntos anual, o sea que estamos subvaluando la inflación. Y en medio de esta crisis preelectoral, lo que estamos viendo es que el sistema está crujiendo. Está crujiendo lo económico. El dólar no cede, el dólar se está moviendo y este sistema de bandas que el gobierno anunció en el tercer semestre está haciendo aguas. En realidad siempre hizo aguas, porque el gobierno en primer lugar anunció un sistema de bandas divergentes, cuando en realidad si yo quiero estabilizar un tipo de cambio, las bandas tienen que ser convergentes, muy alejado el piso del techo, y en donde prometió solamente la intervención cuando se perforara la banda superior o se perforara la banda inferior. Pero en realidad y en los hechos, el gobierno está interviniendo dentro de las bandas, lo que va contra el manual, ¿no es cierto?, a través de las operaciones de dólar futuro, a los efectos de que el tipo de cambio no toque o no perfore la cota superior, lo que hace es ponerse en vendedor a futuro y ponerse comprador en el spot, tratando a último momento de recomponer el nivel de reservas conforme a las recientes promesas efectuadas por el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Esto es un poco lo que tenemos actualmente. Tenemos un sistema que cruje y obviamente también está crujiendo por las expectativas. Y las expectativas crujen porque el gobierno enfrenta un año electoral con estos problemas en lo económico, pero también con un grave problema de credibilidad respecto a lo reputacional. O sea, lo que se refiere a una gestión que prometía ser honesta, transparente y limpia, ya tenemos estos casos de corrupción que están haciendo mella en la credibilidad del gobierno. Ya algunas encuestas están mostrando esta grave falencia del gobierno. Lo que también es cierto es que desde la oposición tampoco existe un acuerdo en el electorado de que la oposición es creíble, con buena reputación, para ser votada en las próximas elecciones de medio término, por la sencilla razón de que la oposición está formada esencialmente por el kirchnerismo, que obviamente la gente ha incubado a lo largo de tantos años una fuerte reacción, repudio por sus gestiones lindante con lo delictivo, ¿no es cierto? Y con una mala gestión desde el Estado. Por lo tanto, el electorado está ante la opción de lo malo versus lo peor. Y entonces, quizás sea eso que el gobierno, a pesar de tantos problemas que está teniendo en lo económico como en lo reputacional, habida cuenta estos casos de corrupción que están aflorando y se asientan con más fuerza en el electorado y también en los medios de comunicación, aún afines al gobierno, en donde muchas veces se está tomando distancia, lo que se observa es que el gobierno, aún así y llamativamente, no ha caído su grado de aceptación frente al electorado. Vale decir que la gente es como que está tratando de votar a este gobierno, aun cuando lo percibe como no bueno, frente a algo que es peor, o sea, la vuelta del kirchnerismo. Esta es una situación de tablas, y a eso también le debemos sumar que las elecciones de medio término generalmente atomizan al electorado. Lo que curiosamente estamos viendo es que todas estas elecciones, que se dan desdobladas en distintos lugares del país, hacen que aún las elecciones locales se encuentren nacionalizadas a la problemática nacional que actualmente estamos describiendo. Y que a su vez lo que está generando es una polarización entre lo peor y lo más peor aún, ¿no es cierto? En consecuencia, este es lo que tenemos en este semestre. Un gobierno que ve fuertemente comprometida su gobernabilidad, elecciones de medio término que no deberían ser
elecciones muy importantes, sin embargo, creo que son fuertemente importantes porque dirime la composición del Parlamento y del Senado de cara a la última parte de gestión del gobierno, ¿no es cierto? El gobierno por ahí ya sabe o tiene elaborado el duelo de que muy probablemente no sea reelegido, pero sí ve fuertemente comprometida su reputación y la gobernabilidad del sistema si no logra o una buena elección de diputados y senadores nacionales o por lo menos no logra el tercio que necesita en ambas cámaras para poder bloquear algún intento de voltear algún DNU o de insistir con la sanción de una ley que el gobierno ha vetado. Así estamos y así son las cosas. Vamos ahora a meternos específicamente sobre este ajuste insustentable que exhibe el gobierno. En primer lugar, tenemos una caída del gasto público. Caída del gasto en términos reales que ya venía observándose respecto de la anterior gestión. Alberto Fernández, Guzmán, Batakis y el doctor Massa, ¿no es cierto? El gobierno combina esta caída en términos reales del gasto, me estoy refiriendo a caída en términos reales de jubilaciones, pensiones, sueldo de empleados estatales, transferencias, etcétera, a la que también combina con una caída del gasto por el lado de la Administración Pública Central y esencialmente el tema de la obra pública. Y acá lo que observamos es lo siguiente. Buena parte del gasto público estaba explicada esencialmente por seguridad social, intereses de deuda, obra pública y lo que se refiere a jubilaciones y pensiones. La caída de la obra pública o esta suspensión con visos de ser permanente genera un efecto multiplicador adverso y está explicando buena parte de la recesión que está habiendo en nuestro país. Y a la vez que la licuación de jubilaciones, pensiones y salarios también luce transitoria, por la sencilla razón de que en algún momento se van a tener que recuperar, o muchos jubilados van a recurrir a la justicia para que les actualicen vía judicial sus haberes jubilatorios. Pero por otra parte, lo que observamos es que el gasto ha caído en términos reales o físicos, pero con algo que llama la atención y el gobierno no advierte. Desde la estática comparativa, desde lo que los economistas llamamos la estática comparativa, el gobierno exhibe un superávit base caja o financiero. Si lo calculáramos base de vengado, el gobierno siempre estuvo en déficit. Por lo tanto, acá tenemos un primer engaño. El gobierno exhibe desde la estática comparativa un superávit fiscal base caja o percibido, cuando en realidad tiene base de vengado un déficit. Por lo tanto, desde la dinámica comparativa, el gobierno está en déficit, por lo devengado y porque lo que se observa, y esto hago remisión al programa que hicimos con el doctor Giuliano o a varias exposiciones del doctor Giuliano en este sentido, lo que estamos observando respecto del gasto es un cambio de composición. Como bien observara Héctor, buena parte del superávit va a pagar solamente una pequeña parte de los intereses. Intereses que crecen a altas tasas con prima de riesgo, a interés compuesto y como no se pagan, se capitalizan. Por lo tanto, el gasto público está creciendo en su composición, ganando participación en el sector financiero. Sobre la base, reitero, de que solamente una pequeña parte de los intereses son los que se pagan. Los otros, a altas tasas, con alta prima de riesgo y sobre la base del interés compuesto, se capitalizan y hacen que el gasto financiero crezca frente al otro que está deprimido, que es, por ejemplo, el de salarios de los agentes públicos, transferencias, jubilaciones y pensiones. Pero ¿qué ocurre? Si yo al gasto público lo deprimo y lo piso,
Como los bienes públicos no son sujetos al libre juego de oferta y demanda de mercado, porque precisamente los bienes públicos constituyen una de las fallas de mercado, y lo que ocurre con todo bien público debe ser prestado por el Estado, en algún momento ese gasto público de obra pública que no estoy haciendo hoy, lo voy a tener que hacer hacia el futuro. Por la sencilla razón de que el gasto público que va destinado al mantenimiento de una autopista, de un puente, de un camino, como yo no lo estoy manteniendo, pronto se va a romper. Por lo tanto, lo que no mantengo hoy, dentro de unos años, lo voy a tener que reparar de un modo severo. Esto significa que hacia el futuro el gasto público va a aumentar más. Es como que el gobierno está tratando de pisar, ocultar algo hoy, pero se me va a manifestar dentro de unos años, cuando ese camino, ese puente, no lo tenga que mantener, lo tenga que reparar seriamente. Por lo tanto, lo que vamos a tener de cara al futuro es que ese gasto público va a aumentar. Del mismo modo, esa jubilación que yo hoy no estoy pagando en su correcta determinación, va a generar una gran lluvia de juicios contra el Estado que va a terminar perdiendo. Va a haber un Badaro 2, va a haber una gran cantidad de juicios que el Estado va a perder y va a tener que hacer reajustes retroactivos a esas jubilaciones dentro de 4, 5, 10 años, una vez que la Corte se haya expedido a favor de la masa de jubilados pensionados que van a hacer juicio contra el Estado. Malas costas, malos honorarios de los abogados. Por lo tanto, ahí tenemos un gasto que ahora estoy pisando y pronto, en algunos años, va a subir. Obviamente, esta gestión no va a sufrir esa mala noticia, la van a sufrir las futuras gestiones. Del mismo modo, también ocurre que el gasto público, que estoy recortando a través de la suspensión de la obra pública, lo que va a ocurrir también es una gran lluvia de juicio contra el Estado. Por la sencilla razón de que si yo a la ruta, al camino, no lo mantengo, se va a tornar muy peligroso y va a generar accidentes. Muchos de esos accidentes van a ser fatales. Entonces las compañías de seguros que están detrás del micro, del camión, del automóvil que sufra o sea culpable o culposo de un accidente, la compañía de seguro va a fotografiar el estado de la ruta. Como la ruta no va a estar en buen estado, no va a cubrir el siniestro y entonces van a llover los juicios contra el Estado, según el camino sea nacional, provincial o municipal, por el mal estado de las rutas. O sea, eso también es gasto público. Gasto público que va a dirimirse en un juicio, que va a otorgar un derecho al damnificado, vamos a tener que pagar todos como contribuyentes, más las costas de lo que resulte. Por lo tanto, cuando hablamos de la caída del gasto público, es insustentable porque, reitero, lo que está ocurriendo, como este es un modelo que se financia sí o sí con deuda, en algún momento lo que va a ocurrir es, ya está ocurriendo, la composición del gasto referido a la parte financiera está creciendo, mientras que está siendo pisado el gasto público de jubilados, pensionados, agentes del Estado y obra pública. Pero esto también a la larga va a terminar subiendo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la estática comparativa, tenemos un superávit fiscal mal medido porque es sobre base caja percibido, pero en la dinámica comparativa tenemos un déficit que es permanente, crónico y en ascenso a lo largo del año. Después lo que tenemos es una serie de devaluaciones. Una se dio a diciembre de 2023 con un carry trade al que se le hizo un service a mitad de año. Lo que se hizo fue el sistema de banda, una devaluación encubierta y un nuevo sistema de carry trade, ¿no es cierto? Que obviamente está comenzando a crujir en este cuarto semestre. Por lo tanto, en este sistema de timba financiera o economía de casino, este financierismo que estamos viviendo en este país básicamente se circunscribe en una cuadrera en donde el apostador apuesta a 4 caballos. El dólar, la tasa de interés, los activos de renta fija o los activos de renta variable. Y obviamente quien termina perjudicando todo esto, la recesión imperante y permanente, el retraso cambiario y el ajuste fiscal, lo está sufriendo la economía real.
la economía real, la economía de las empresas, las pymes, las grandes, en donde lo que estamos teniendo es un terrible déficit social. Obviamente disparado por el desempleo, que en mayor medida está en el sector privado, no en el sector público. El sector privado habrá perdido 50.000 fuentes de trabajo, pero el sector privado está perdiendo mucho más. Podríamos decirlo 3, 4, 5 veces más. También, obviamente, lo que observamos es que detrás del desempleo tenemos una mayor precarización laboral, una especie de emprendedurismo de emergencia que esconde una suerte de precarización laboral o autoexplotación. La gente que pierde el empleo o aún trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza respecto de sus ingresos, lo que buscan es un nuevo empleo. Por lo tanto, lo que tenemos es precarización con pluriempleo. Por eso observamos paradojalmente el incremento de monotributistas que se integran al sistema. Esos monotributistas o son trabajadores que, como ven corroídos sus ingresos por la inflación y la caída en términos reales de sus ingresos, recurren a un segundo o tercer empleo, pluriempleo. O a gente que por ahí, despedida, buscan a través del contrapropismo tratar de llevar algunos ingresos a su hogar, ¿no es cierto? Por lo tanto, deben inscribirse a monotributo para facturar. O también el monotributo, hay que recordarlo, tiene que ver con la parte de salud. La gente que ha quedado sin trabajo, no tiene cobertura médica, y con la cuota de monotributo usted por lo menos tiene, por la parte del aporte autónomos, tiene una cobertura médico-asistencial por parte del Estado, ¿no es cierto? También observamos una gran cantidad de cierre de empresas. Obviamente está vinculado con el desempleo. Y también la partida de empresas vinculadas al consumo que son transnacionales. Por ejemplo, el cierre de Carrefour, para mencionar alguna de ellas, ¿no es cierto? Transnacionales que se van, que cierran, y obviamente una economía en donde los que se destacan son dos sectores. El financiero, dado que es una economía financierista, y los sectores primario-extractivos, ¿no es cierto? Sobre todo los vinculados con el RIGI, que es un instituto creado por la Ley de Bases, que da una suerte de bill fiscal a las empresas que inviertan por lo menos con 200 millones de dólares en emprendimientos primario-extractivos. Ese bill o esa inmunidad fiscal se da en materia tributaria, aduanera y cambiaria. Si bien no hay muchas empresas, esto también indica lo endeble del plan económico, dado que no hay inversiones en economía real y las pocas empresas que están invirtiendo es capital más bien criollo en el marco del RIGI, ¿no es cierto? Y sobre la base de todo esto, tenemos que en estas últimas épocas tenemos una especie de torniquete que el gobierno ha aplicado. En este cuarto semestre, en donde todo parece crujir, en donde parece todo mucho más de corto plazo, en donde el gobierno asume que estos tres pilares sobre los que se basan su gestión están haciendo aguas, tenemos una serie de medidas que son altamente perjudiciales para la economía. Tenemos que el gobierno recientemente ha desarmado la colocación de LEFIs, letras, y las ha tratado de reemplazar por LECAPS y BONCAPS, y actualmente por TAMAR, ¿no es cierto? A los efectos de, con miras a las elecciones, tratar de bajar las expectativas inflacionarias por un lado y sobre todo la corrida hacia el dólar. De este modo, el gobierno ha respondido a esa dolarización de carteras, a ese incremento de la cotización de la divisa y que promete trasladarse a precios a través de lo que yo llamo un tasazo. El gobierno le ha revoleado un tasazo al sistema financiero. A través de secamos la plaza de pesos, estos escasos hacen subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, disuade a los ahorristas a un sistema de carry trade preelectoral, con tasas que ya no son negativas en términos de efectivos mensuales o efectivos anuales como eran
con anterioridad. Ya son tasas muy altas y positivas en términos reales. Si este año se está proyectando una tasa de enero a diciembre de 30%, estas tasas están muy arriba del 60%. Estamos hablando de 30 puntos positivos, muy por arriba de la inflación. Y obviamente, ante un tipo de cambio anclado, debido al tasazo, esto está generando una suerte de precio de ganga para la divisa para quienes, una vez desarmadas sus posiciones especulativas en pesos, se pasen al dólar y fuguen. Obviamente, dólares hay. ¿Por qué? Producto del gran préstamo que se obtuvo durante el semestre vinculado con los ingresos que vinieron de los dos repos, el Banco Mundial, el CAF, Fondo Monetario, etc. Y también la invitación al capital especulativo desde el exterior para que venga a posicionarte en estas especulaciones financieras en pesos. En un momento se dio un plazo de carencia y actualmente estos capitales pueden entrar y salir en cualquier momento. Pero esto no fue suficiente. No fue suficiente el canje del EFIS por LECAPS, PONCAPS y TAMAR, sino que también se tuvo que recurrir para absorción de esta gran masa de fondos que los bancos están reticentes a renovar, al incremento de los pases pasivos. Pero también este incremento de tasas también se fue empujado por sucesivos incrementos de los encajes bancarios. Es decir, el encaje es la parte del dinero que los bancos reciben como depósitos que no pueden prestar para tenerlos como efectivo mínimo ante por ahí irregulares o sorpresivos retiros, ¿no es cierto? Una forma de secar entonces es a través del incremento de los encajes. Entonces acá observamos que el gobierno ha incurrido en una especie de segundo default o corralito. El primer default o plan Bonex lo tenemos cuando el gobierno emitió las 4 series de el BOPREAL. El BOPREAL es un bono en dólares que puede ser tomado en primera instancia en pesos, tiene mercado secundario y este BOPREAL fue una especie de default selectivo para las empresas que tenían que remitir utilidades al exterior por dividendos, regalías, pero también pagar importaciones. Entonces, para que no presionaran en el mercado cambiario, lo que se le hizo fue darles un bono. O sea, fue una suerte de plan Bonex y una especie de default selectivo a estos sectores, a los sectores importadores y a los sectores que debían remesar al exterior dividendos o regalías, ¿no es cierto? A esto se agrega que los bancos, como estaban un poco reticentes a renovar estos títulos públicos, el Banco Central les canjeó la LEFI por la LECAP, los BONCAPS y ahora las TAMAR. Ahora bien, los bancos no renovaron totalmente estos bonos y se quedaron en pesos. Y estos pesos pronto comenzaron a presionar sobre el tipo de cambio, sobre el dólar y sobre la inflación, movida por el incremento de la divisa, que ya estaba próxima a tocar y perforar la cota superior de los 1.450 pesos. Entonces, ¿el Banco Central qué hizo? Ante la negativa de los bancos de renovar, lo que hizo Manu Militari fue aumentar los encajes y multar a los bancos con multas para aquellos bancos que no pudieran cumplimentar los requisitos de encaje. Pero también lo que hizo es permitir que los bancos que no pudieran cumplimentar los encajes en efectivo pudieran hacerlos con un bono que le encajó el Banco Central. Ahí tenemos una especie de corralito que el Banco Central le ha impuesto a los bancos. Por un lado ha secado la plaza financiera a través de estos instrumentos, los bonos, los pases, el incremento de tasas, el incremento de encajes. Ahora, los bancos que no puedan incrementar los encajes sobre la base de pesos, va la multa. Y para evitar la multa, o que puedan tranquilamente integrar esos encajes, lo pueden hacer con los bonos que el mismo Estado le da a los bancos. O sea, lo que tenemos en prieta síntesis es una especie de corralito a los bancos. Y a su vez, ese corralito
si vemos que esencialmente está concentrado en bonos, también podríamos reflexionar que lo que está viendo en los hechos es una suerte de estatización de los depósitos o de nacionalización de los depósitos, con corralito a los bancos. Esto no se dice, pero en los hechos es así. Vale decir que actualmente el sistema está con un nivel de encaje de 50%, algo inédito en nuestro sistema de encaje fraccionario, ¿no es cierto? Se parece mucho como cuando el Banco Central fue estatizado en 1946, en donde se estableció con un sistema Fisher-Simon o de encaje total hasta 1957, con algunas flexibilidades que se dieron después de 1946, ¿no es cierto? Pero estamos casi en un sistema de encaje total, o tendiendo a un esquema de esquema Fisher-Simon, para evitar que esos pesos que se liberen en el mercado presionen sobre el dólar o presionen sobre el nivel de precios. Pero en definitiva, si lo observamos bien, estamos ante una suerte de corralito a los bancos y una suerte de estatización o nacionalización de los depósitos bancarios, ¿no? ¿Y esto con miras a qué? A una elección de medio término. A una elección de medio término que ha generado una economía que languidece, una economía real que muere, que genera desempleo, cierre de empresas, empresas transnacionales que se van y que sobre todo se endeudan. No somos optimistas respecto de lo que pueda llegar de cara al futuro, porque lo que se trata de hacer es que esto no entre en un desenlace nocivo antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre o a finales de octubre. Esto es como una especie de boxeador que está en un ring y está nocaut parado. Lo que puede ocurrir con ese boxeador que está en guardia, recibe golpes o baja la guardia y recibe golpes, le puede pasar que un golpe de gracia lo tira a la lona más allá de la cuenta de 10 y quede nocaut. Lo que puede ocurrir también es que desde un rincón le tiren la toalla. Ya hay algunos sectores que le están tirando la toalla a este gobierno. Por ejemplo, los sectores periodísticos que hacen de house organ están tomando distancia. Pero también están tomando distancia los sectores liberales que son también tan responsables como este gobierno, porque parten de una mala concepción económica, de un mal diagnóstico y obviamente de una mala praxis. Sin embargo, estos sectores están tomando distancias y están diciendo este gobierno está haciendo mal las cosas, cuando en realidad la concepción liberal en la economía es mala para la praxis de un gobierno. El país y la economía de un país son muy serios para que sean tomadas por los liberales. La economía argentina es una cuestión muy seria para que sea puesta en manos de los liberales. Tanto los que están ahora gobernando, que en realidad de liberal ya les está quedando poco, porque fíjense que controla el sistema de precios, controla el tipo de cambio, controla la tasa de interés, controla la paritaria, ya no le queda más que controlar y ahora ha efectuado una suerte de corralito selectivo al sector bancario y aparte está haciendo una suerte de nacionalización, de estatización de los depósitos bancarios. Y por el otro lado tenemos los economistas liberales que se han apartado, están tomando distancia diciendo esto que están haciendo está mal, pero ellos mismos son culpables de este sistema de cosas, porque en el caso que la economía zozobre, esta gente está dispuesta a volver como una especie de liberalismo 2.0 y seguir haciendo de las suyas, como hace más de 60 años. Y obviamente los que están adentro del gobierno, bajo una muy poco académica, racional, sistema de creencias mágicos, suelen elaborar frases como quiero creer, soy optimista, y si esta vez sale bien, o no poner palos en la rueda, ¿no es cierto? Hay que esperar, este gobierno es joven, recién está comenzando, ¿no es cierto? Obviamente todo galvanizado por un odio a que se vuelva a plantear lo anterior. Por lo tanto, en lo electoral estamos a la mano de Dios.
Estamos frente a un liberalismo 2.0 que si vuelve va a tratar de atornillar los intereses creados por esta gestión y no nos prometen más que lo mismo. Una economía primario extractiva, minera, financiera, en donde es apta para 6 millones de argentinos y somos 46, sobran 40 millones, ¿no es cierto? Sin un modelo de economía real, de producción, de desarrollo industrial. Y del otro lado tenemos el restablecimiento del kirchnerismo con todo lo que ya sabemos. O sea, este gobierno es muy malo, pero lo que se viene ante una restauración del kirchnerismo o ante una restauración de los liberales 2.0 no nos espera otra cosa más que lo peor. Ante eso tenemos la alternativa de que este país va rumbo a un gran debate de lo que tenemos que ser como país de cara hacia o con miras a nuestras futuras generaciones. O seguimos con este financiarismo que nos rompe como país, que nos hace perder soberanía, que nos endeuda, o vamos rumbo a una economía de trabajo, producción, desarrollo industrial. Ese es un poco el debate que tiene el país de cara a lo que se viene. Esto es un poco, en resumidas cuentas, lo que hemos tratado de hacer durante la gestión de este gobierno en los últimos 4 semestres. Podemos extendernos más en algunos temas particulares, seguramente lo haremos con invitados o llevando esto ya a números o formalizando algunas cuestiones de cara a los diagnósticos y a los resultados que está teniendo este gobierno, pero me parece que una especie de resumen de lo que está pasando y sobre todo de lo que ha acontecido en este cuarto semestre, o lo que está ocurriendo en este cuarto semestre. Espero que esto haya sido de la utilidad de ustedes y bueno, tengamos paciencia, encomendémonos a Dios y bueno, de este lado no me queda otra cosa más que despedirme de ustedes, esperarlos con los brazos abiertos en una nueva entrega de Panorama Económico por TLV1. Los esperamos. Muchas gracias.